Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político y como siempre los saludan Cristian, Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Hola Cristian, hola a todos, yo muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Tú qué tal, Cristian? ¿Te recuperaste ya del superdebate? Pues no, ¿O ya todavía se te olvidó? porque se extendió la resaca con las expresiones de Xochitl, ¿no? Sobre todo. Es correcto. Sin embargo, hoy no vamos a hablar ya del debate. El siguiente me parece que es hasta el 28 de abril. Veremos si vale la pena hacer un ejercicio similar al que hicimos sobre el primero. Y el día de hoy vamos a tematizar el programa de largo aliento de la última semana de Sabina Berman, sobre el cual ya hemos discutido en distintas ocasiones en este programa, porque esta vez habló sobre economía y tuvo dos representantes, uno del Frente Fuerza y Corazón por México y el otro, como ya se imaginan, representando a la llamada 4T, el segundo piso, como diría Claudia Sheinbaum. El programa se llamó, cito, "Es la economía, estúpido". Y quiero comenzar entonces con una cita de un libro de Slavoj Žižek que se llama En defensa de la intolerancia, en el que un capítulo se llama igual, "Es la economía, estúpido", porque eso hace referencia a la campaña presidencial de Bill Clinton en el 92, en la que compitió con George Bush padre sobre la presidencia de los Estados Unidos de ese entonces, y en el que la frase "es la economía estúpido" más o menos adquirió fama porque fue como una repolitización de la esfera económica y con eso Bill Clinton quiso recuperar un poco del voto trabajador que su partido había perdido. Pero ¿qué es esto de repolitizar la economía? Entonces, una breve cita del libro de Zizek, abro la cita. Deberíamos, por tanto, aplicar la vieja crítica marxista de la reificación, es decir, imponer la objetiva y despolitizada lógica económica sobre las supuestamente superadas formas de la pasión ideológica. Y es justo esto la forma ideológica dominante en nuestros días, en la medida en que la ideología es siempre autorreferencial, es decir, se define distanciándose de un otro al que descalifica como ideológico. Precisamente por esto, porque la economía despolitizada es la ignorada fantasía fundamental de la política actual posmoderna. El acto entonces verdaderamente político necesariamente supondría repolitizar la economía. Dentro de una determinada situación, un gesto llega a ser un acto solo en la medida en que trastoca, es decir, atraviesa la fantasía fundamental de esta situación. En términos menos abstractos, tenemos que hablar de economía. Yo lo he pedido muchísimas veces y por lo menos en ese sentido, Sabina me hizo el favor. Como hoy tengo un récord de audios, como le comenté a Horacio antes de grabar, que son en total, me parece, 20 o 21, no tan largos, tampoco se espanten, pero si te parece, Horacio, escuchamos la introducción de Sabina al programa. Son dos modelos económicos distintos, el que prevé la izquierda y el que prevé el Frente Fuerza y Corazón. Elegiremos uno el 2 de junio y eso, más que cualquier otra cosa, decidirá nuestro porvenir. Lo que hace Sabina desde la introducción, porque esta fue la primera frase que dijo en el programa, es entonces, según ella, que vamos a votar en algunas semanas por dos modelos económicamente distintos, opuestos, que uno, según ella, es izquierda y uno de derecha. Lo que yo quiero que hagamos junto con las personas que nos escuchan y ven, y también contigo, Horacio, es que a través de todos los audios que vamos a escuchar, estar pensando si verdaderamente nos enfrentamos a la dicotomía entre dos propuestas casi opuestas, o si realmente el problema ya está en la visión de Sabina de hacer una división en la que quizás no hay tal cosa. No sé si quieres decir algo, si no ya vamos con el siguiente audio. No, adelante. Ok, ya si recuerdan, en el programa último nos burlamos un poco de las reglas tan rígidas impuestas por los partidos en el INE y luego implementadas por el INE, y no entendí por qué Sabina cayó para mí en algo muy similar. Escucha.
José Ángel Gurría del Frente Fuerza y Corazón, Luis Felipe Munguía de la 4T. Bienvenidos a Largo Aliento. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Las reglas de nuestro debate son sencillas. Yo haré una pregunta, daré la palabra a uno de los debatientes que tendrá 2 minutos para responder. Sonará una alarma para marcar ese tiempo. Luego el otro debatiente tendrá 2 minutos para responder. Luego, si alguno quiere contrarreplicar, tendrá 1 minuto. Y si el otro quiere contrarreplicar, tendrá 1 minuto. Primero, ¿por qué la necesidad de imponer reglas de tiempo tan corto y tan rígido y nada más para que se burlen? El alarma, cuando se consumía ya el tiempo, era alarma de celular de iPhone. Es el mismo que yo uso como despertador en las mañanas. Entonces, si ya hago un formato así, para mí ridículo, por lo menos hazlo un poco más serio. Pero en primera instancia te iba a preguntar, casi como un grito de ayuda, ¿por qué tenemos que tener ese tipo de reglas en los debates? ¿Y por qué no se puede hacer tan libre y a veces tan espectacular, debo decirlo, como con Leo Zuckerman? Él nunca pone reglas, sino se debate y ya. No sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, es que también Leo Zuckerman, pues bueno, estamos hablando de una mesa de análisis donde son participantes recurrentes, ¿no? No estamos hablando de de un debate donde están llegando representantes de 2 partidos que justo ahorita están en una pugna por imponer perspectivas. Y creo que eso es lo que viene para lo que viene a ser una especie de solución, la cuestión de poner tiempos, poner límite en tiempos, que tiene que ver con que pues no se encimen uno al otro, pues porque con las ganas de imponer la perspectiva de un partido, pues se le enciman todo lo que puedan al otro. Y ya recordamos el debate de Kenia López con ¿con quién fue? Con Tania Cloutier, ¿no? Tatiana Cloutier, entre otros. Sí. Y donde pues era... Una le dice grosera a la otra y entonces hay un minuto de discusión entre que si fue grosera o no fue grosera. Entonces creo que poner tiempos es para eso, para que no se estén pisoteando uno sobre el otro. ¿Y no crees que sería más fácil imponer la regla que no debe haber insultos? ¿Y eso sería más fácil? Pues tal vez sí, pero digo, no es que no es tanto los insultos, más bien es que tratan de apagar el discurso del otro a través de gritos y de estar imponiendo con sus propias palabras pues sus percepciones y pues es más bien eso, ¿no? Creo que las groserías a lo mejor serían hasta lo pintoresco de la situación, ¿no? Más bien es que pues, haya una especie de orden en la palabra y sí, sin embargo, pues terminan acartonando todo, ¿no? Sí, en este caso menos comparado con el debate de los candidatos presidenciales. Sin embargo, aún así me pareció innecesario poner esa rigidez. Pero bueno, avancemos ahora sí a lo programático con la primera pregunta de Sabina Berman. México es un país separado por un abismo de desigualdad. El 1% más rico tiene más riqueza que la mitad más pobre de la población. ¿Es ese un problema? Y si lo es, ¿puede continuar el modelo actual que pretende resolverlo, el de la 4T? ¿O en qué modelo piensa el Frente Fuerza y Corazón? Puse la pregunta ya que critico muchísimas veces su forma de preguntar, también de otros autonombrados periodistas, y en este caso la felicito porque me pareció una pregunta absolutamente pertinente que casi no se hace en el debate público, sobre todo en este tiempo de elecciones. ¿Quieres escuchar la respuesta del representante de Xóchitl Gálvez? Sí, adelante. A ver qué nos dice. México es tradicionalmente, históricamente, un país desigual. Me dio risa. Creo que él mismo se corrigió porque dijo tradicionalmente tenemos una cultura de desigualdad. Tradicionalmente, y lo tenemos que defender porque es nuestra tradición ser un país desigual. Ahí se ve cómo más o menos tuvo un cortocircuito en su argumentación y cambió rápido el tradicional por históricamente. Pero aún así vemos
que al parecer no es algo que le preocupe tanto y lo haya pensado demasiadas veces en su cabeza para ya tener su argumentación clara. Pero bueno, vamos a seguir ahora sí su argumentación. El crecimiento puede hacer mucho en términos, es decir, vamos a tener un crecimiento de menos del 1% en promedio durante todo el sexenio. Y el crecimiento puede hacer mucho, puede ser muy importante desde el punto de vista de la distribución del ingreso, de resolver el tema de las desigualdades. ¿Qué acabamos de oír? La vieja ideología presente ya por lo menos desde los años 80 en grandes partes del mundo, que el problema principal es crecimiento. Y si hay crecimiento en un país, hay lo que se llama el efecto trickle down, es decir, que cae de arriba para abajo. Bueno, tampoco podría caer de abajo para arriba, pero bueno, se llama así, de que si le va bien a los empresarios, si hay garantías para la inversión, si hay un tratamiento, digamos, favorable en general a cualquier tipo de inversión, sobre todo privada, eso va a beneficiar, por lo menos a mediano plazo, a todos. Empíricamente ya se comprobó en casi todos los países, o si no es que en todos, que eso no es cierto, sino que eso lleva cada vez a una desigualdad más extrema que también se expande en diferentes grados, pero la tendencia es similar en básicamente otra vez todo el mundo. Es decir, empíricamente lo que él dice ya se comprobó que no sucede. No sé si quieres decir. Claro. Digo, sobre todo, no sé, tú me corregirás en esto, pero pensando en países de Latinoamérica, sobre todo ahí se confirma esto que acabas de decir, ¿no? Que no aplica ese modelo, ¿no? Sí que ha llevado a un enriquecimiento vulgar del 1%, al mismo tiempo condicionó también un empobrecimiento vulgar de más o menos la mitad de todos los países. Y es exactamente por este tipo de enfoque, de que haya casi una obsesión fetichista por el crecimiento, que además ni siquiera se alcanza. O sea, hasta ellos mismos cuando gobernaron Fox, Peña Nieto, Calderón, ni siquiera cumplieron con esa promesa de crecer a un ritmo más alto. Es decir, ni siquiera siguen al pie de la letra su propia ideología, que aún si se implementara de forma como ellos dicen, según otra vez la realidad empírica de muchos países, como dice, sobre todo de nuestro continente, ya se comprobó que no beneficia a los que más ocuparían que los beneficiara. Vamos a entonces a escuchar al representante de la campaña de Claudia Sheinbaum que responde ante la pregunta. Pienso que la política de salarios mínimos podría continuar, no es para siempre, este tipo de políticas públicas tienen un límite, ¿no? Si llegan a ser muy altos los incrementos del salario mínimo, pues llega un punto donde ya las empresas no pueden empezar a pagar tanto, ¿no? Entonces se tiene que buscar ese punto exacto. En México, como ha habido mucha concentración en los últimos años en los mercados de trabajo, las ganancias son muy altas en comparación con otros países, pues ha habido espacio para este tipo de políticas públicas. En términos de programas sociales, creo que tenemos que transitar más hacia la universalización. Me parece que ha sido muy eficiente. La bondad que tienen los programas sociales que son universales es que benefician más a las personas que menos ganan porque representa más parte de su ingreso la transferencia que a los que ganan más. Primero, no entendí su argumento al final, porque dice que como para la gente más pobre, las ayudas son proporcionalmente más grandes con respecto a lo que ganan, por ende beneficia más a los que tienen menos. Me parece una forma tramposa de argumentar, porque sí, por lo menos debería de discutir si el carácter universal de ciertos apoyos en serio es algo positivo. Porque ahorita, como ya también se debatió, me parece hace algunas semanas, recibe lo mismo la estereotipada, me lo perdonan, señora o señor de las Lomas, la pensión de adultos mayores, que la señor o señora de, vamos a decir, Iztapalapa, aunque podría irme a muchas otras partes. Y uno podría por lo menos atreverse a argumentar, bueno, pero ¿por qué no lo focalizo a las personas que en realidad lo necesitan? En consecuencia, les podría subir el monto sustantivamente. Es decir, que quizás no sean los 3,000 pesos o un poco menos que eso al mes, sino quizás el doble o el triple. Y con eso efectivamente se apoye verdaderamente a los más necesitados. No entendí eso. Y lo otro también es esa tibieza en la forma de argumentación, que los salarios mínimos
deben de llegar al punto justo para que no afecten a los empresarios, como si hubiese ese punto justo, como si no estuviésemos en un conflicto de interés entre el empresario y los trabajadores, que si suben los salarios se afecta la ganancia del capital del empresario o viceversa. Es decir, ¿cuál ahí sería el punto justo? No lo hay, sino desde un lado siempre lo más es justo y por eso estamos exactamente en un conflicto de interés. Entonces, esa tibieza la vamos a seguir escuchando en varios audios, pero no sé si sobre esto quieres comentar algo. Pues que creo que, esto último que acabas de decir, entra en algunas de las cosas, como de las remodelaciones, por decirlo de alguna manera, una figura de la construcción, digamos, de las remodelaciones que Morena le ha hecho a parte del discurso de izquierda, ¿no? Que tiene un poco que ver con esta cuestión de moderarse un poco, ¿no? Y no decantarse totalmente por una especie de discurso pro obrero, ¿no? Sino también hacer un guiño al discurso patronal, ¿no? Me parece que esto último que acabas de decir entraría en ese tipo de moderaciones del discurso de Morena o del discurso de izquierda, ¿no? Como de cierta manera decir, pues no, tampoco nos vamos a echar encima a los empresarios, ¿no? Como dice López Obrador, lo ha hecho incluso en esos términos de bueno, que queremos tener a los empresarios de nuestro lado, ¿no? Siempre y cuando tengan una calidad moral probada, ¿no? Y creo que esto entraría en eso, esta que tú llamas tibieza, un poco podríamos describirla a partir de esa remodelación del discurso de izquierda, ¿no? Es correcto y como estrategia lo podría entender, sin embargo, al mismo tiempo, sí creo que es criticable porque si hablas de guiños, si hablamos en esos términos, hay mucho más guiños hacia los empresarios que guiños hacia los, vamos a decir, la clase no empresarial. No veo ahí, por lo menos, si es que la pudiese haber, una especie de cancha pareja. Que vayan a Palacio Nacional a ver al presidente, sindicatos, grupos afectados, grupos estudiantiles, etcétera. Y podríamos hacer una lista larguísima. Casi no he visto eso en los casi 6 años. Y al mismo tiempo sí tiene su consejo de asesores empresariales, donde están los que él antes llamaba la mafia del poder, que son básicamente dueños de casi todos los espacios privados con valor en México. Con eso sí, luego hay casi audiencias inmediatas si es que ellos lo desean. Entonces, pero otra vez Sabina, me hubiera encantado que hubiese profundizado un poco sobre ese aspecto. No lo hizo. Vamos a seguir con el siguiente audio en el que el representante de Fuerza y Corazón por México va a hablar de la importancia de la productividad de los trabajadores. Qué bien que apoyemos a los más vulnerables, pero hay que crear empleos bien remunerados. O sea, ¿el gobierno se metería a que sean bien remunerados? Lo que tiene que hacer el gobierno es crear las condiciones para que el sector privado cree los empleos. No se trata de que el gobierno se convierta en el patrón. Pero nuestros empresarios han llegado como un arreglo para mantener los salarios bajos. Esa ha sido la realidad. No debe intervenir el gobierno y decir, ¿saben qué? Sí tiene que subir los salarios. Yo estuve totalmente de acuerdo con el planteamiento y de que había que subir los salarios, pero hay que subir también la productividad para que puedan subir los salarios. Ok. Similar a su argumento del crecimiento, él quiere crear una conexión entre salario y productividad. Es un argumento empresarial muy común que te dicen, ok, ¿quieres ganar más? Entonces tienes que ser más productivo. Sí. En otras palabras, esto quiere decir que yo quiero ganar lo mismo y únicamente si tú me aportas más ganancia, entonces esa ganancia mayor te la voy a dar en tu aumento de salario. Otra vez, esa fantasía ya empíricamente está comprobada que no sucede de esa manera. De hecho, en México está muy fácil encontrar esas gráficas en internet, que hay un aumento más o menos de los 70s hasta la fecha en aumento de productividad del 200%.
aproximadamente, mientras la línea salarial, que según ese argumento hubiera tenido que acompañar el aumento de productividad, es decir, sube la productividad, también suben los salarios, según lo que acabamos de oír, y vemos en esas curvas que no sucede, sino que es al revés, que se estanca y por momentos hasta baja. Pero es decir, ¿qué se que estanca y baja? El salario. El o sea, salario, mientras no la la productividad, mientras la productividad ha subido en los últimos 30, 40 años, insisto, el 200%, los salarios se han estancado y en total hasta han bajado un poco. Es decir, tienes la curva de productividad que sube y la salarial que se estanca y hasta baja. Otra vez, no se confirma lo que él dice que supuestamente debe de pasar o ha pasado en la realidad en México. Esto es concretamente en México. Entonces, yo tampoco entiendo por qué Sabina no tenga esas gráficas que me enseñaron en licenciatura en primer semestre, que no es difícil de argumentar de esa manera, que no hay una conexión entre los salarios y la productividad, sino que otra vez es un conflicto de interés y que si sube la productividad de los trabajadores, quien se queda con la ganancia, a menos que lo obligues de que no lo haga, pues es el empresario. Absolutamente lógico. No va por buena onda decir, bueno, yo te comparto de mi ganancia, sino si no lo obligas con pago de impuesto, con subida de salarios, con otro tipo de mecanismos del poder político, que supuestamente para eso está, entonces él se va a quedar con la ganancia. Que eso no lo hace mal el empresario, sino él está en su lógica. Pues sí es... sí, incluso ya... Porque uno podría decir, aquí hay términos que de cierta manera se prestan a una doble perspectiva, ¿no? Productividad, pues quizá podríamos tratar de buscarle el lado positivo, por decirlo de alguna manera, por lo menos en cuanto a que esto pueda ser una más amable con el trabajador. Pero realmente productividad, creo que en ningún caso se le puede encontrar a ese término un sentido enfocado a partir de la perspectiva del trabajador, ¿no? O sea, no se puede buscar en el índice de productividad, no se puede buscar factores que hablen sobre las mejores condiciones de vida del trabajador, ¿no? Es totalmente desde la perspectiva, es un término que funciona solo desde la perspectiva empresarial, o bueno, patronal más bien, ¿no? Y realmente yo no he escuchado, o sea, parecía que ni siquiera se les ocurre en este tipo de perspectivas que el salario tenga que estar pensado a partir de las condiciones dignas de los trabajadores, ¿no? O sea, de un mínimo de condiciones dignas, ¿no? E incluso poner a discusión, ¿no? Si la realidad del país se acerca siquiera a esas condiciones, ¿no? Que bueno, creo que en cualquier diagnóstico, por supuesto que no se acerca, ¿no? Y sin embargo, hablar de algo como productividad está, pues a mí me parece que diametralmente opuesto a pensar el salario en esos términos de condiciones de vida del trabajador. Comparto tu punto y nada más añadiría el concepto de tiempo de vida, porque estamos hablando también aquí de cuánto tiempo a la semana, que es como se mide, uno se la pasa trabajando. O sea, porque también puedo decir, ok, subo la productividad aumentando la jornada laboral de 40 a 42 o 43 horas, que hay países que se está discutiendo ese punto, que las personas tienen que otra vez trabajar más. Y eso es entonces una lucha sobre tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo de vida me la paso trabajando para el patrón y cuánto tengo para vivir, entre comillas? Que eso también sería una forma de tematizarlo, más en el sentido como lo planteas tú, no desde la visión del patrón y del empresario, que eso en México también es muy común, que se hable de esos términos descontextualizando por completo, quizás hasta su propia argumentación, porque uno podría decir, ok, ¿por qué en México quizás somos menos, entre comillas, productivos? ¿Es porque somos más tontos, más flojos o más incapaces? No creo. Y si uno se metería, como dices, un poquito, nada más un poquito, a las condiciones de trabajo de la gran mayoría, dirías, bueno, es un milagro que sigues yendo al trabajo.
Sí, ya claro. deja que seas productivo. ¿Cómo Es puedes un ir al milagro. trabajo con Exacto. esas condiciones? No puede ser, sí. Es un milagro que no te hayas Sí, cuando, suicidado. por ejemplo, O sea, digo un paréntesis, ¿no? Cuando todavía apenas se está impulsando una ley como la ley Silla, ¿no? Si has escuchado sobre eso, ¿no? Una Sí. ley que lo que implica es dar condiciones dignas en un sentido de comodidad, ¿no? A los trabajadores. Bueno, ya ni de comodidad, o sea, de una... Sentido común, básicamente. Evitar sufrimiento, básicamente, de evitarle sufrimiento a los trabajadores. O sea, prácticamente no torturarlos, digo, ya exagerando un poco, ¿no? No tortures a los trabajadores en su puesto de trabajo, ¿no? Dales una silla, por lo menos, ¿no? Y ese tipo de cosas que, o sea, se tiene que rascar por ese sentido, ¿no? Digo, por ese lado, de condiciones, porque esto implica tantas cosas como el transporte, la alimentación. Por ejemplo, si los trabajadores desde edades más o menos adecuadas pueden acceder a un sistema de salud que les permita tener una atención de la salud preventiva, ¿no? Y que eso tenga que ver con el trabajo de los empleados, ¿no? Porque, o sea, de verdad que es todo lo opuesto, ¿no? Es todo lo opuesto a eso. Entonces, pues, digo, si no se parte de eso, realmente no se puede pensar en un discurso como este como algo que esté enfocado a partir de los trabajadores, salvo quizá lo que tratan ellos de decir, ¿no? De que lo que dice al principio esta persona, ¿no? De, es que sí está bien pensar en cosas como los apoyos. Pero ese gran pero es el que hace que la perspectiva realmente sea irreconciliable, ¿no? Sea irreconciliable lo patronal con lo de los trabajadores, ¿no? Sí, y justamente por eso se tiene que tematizar que Xóchitl Gálvez es empresaria. Representa a la clase empresarial. Y muchísimos políticos, como Sandra Cuevas, entre otros, la lista es eterna, dicen de sí mismos, es que yo soy empresario y me metí a la política. Y supuestamente dejaron los negocios. Sabemos que no, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero la mayoría de políticos, atravesando todos los partidos, piensan por su propia ocupación de ese tipo de lógica. Y no desde la visión, pues no sé si opuesta, pero que por lo menos de forma complementaria. Se tendría que también meter en este tipo de discusiones. Pero otra vez, ¿quién está ahí que cercanamente tenga ese tipo de problemas o que se junte con personas que tengan esta forma de experiencias? O sea, sabemos que Sabina no, y los dos que trabajan en los equipos de campaña, pues tampoco. Pero bueno, saltemos al siguiente tema que tiene que ver con el pago de impuestos. Me voy a ir a la siguiente pregunta. Sí, adelante. Los grandes contribuyentes pagan en México 3.8% de impuestos, cuando los pagan. Hasta este sexenio lograban esquivar el pago de impuestos. ¿Deben pagar más impuestos o menos? ¿O es irrelevante el tema de los impuestos? Buena pregunta. Pequeño paréntesis. Salinas Pliego sigue sin pagar. Eso no ha cambiado. Otra vez, no es que de repente todos paguen y Obrador tenga el poder sobre los empresarios, sino han pagado algunos, sí es cierto, pero Salinas Pliego, entre otros, no ha pagado, por lo menos no todo, lo que debe. Van a contestar el representante de la 4T y el de Fuerza de Corazón. ¿Cómo crees que va a ser su respuesta con respecto al pago de impuestos? ¿Deben de subirse impuestos? Claro. No, pero bueno, o sea, tú dices que los dos van a decir que sí deben de pagarse. Sí, yo pensaría que sí. Ok, ¿y crees que uno de los dos diga que quizás deben de cobrarse más impuestos? Sí, también. O sea, bueno, seguro está la fórmula de que pague el que más tiene, ¿no? Pero... Ok, ¿y cuál de los dos crees que aplique esa fórmula? Pues yo diría que ambos. Se me hace como ya un lugar común. Digo que seguramente ya en la práctica no aplica para ninguno, pero... Pero crees que discursivamente... Discursivamente ya es un lugar común, sí. Sí lo expresen. Bueno, vamos a comprobar si tienes idea. Creo que deben que pagar lo justo o lo que está definido en la ley. Es decir, que paguen lo que le corresponde, digamos. O sea, lo que está en la ley ahora.
Creo que primero lo más importante es que paguen, es decir, la base gravable, hacerla más eficiente, ¿no? Que sea cada vez aumentado más. Yo pienso que ahorita todavía hay espacio para que los impuestos se mantengan y que lo que sí suba es la base gravable, que cada vez más personas que ahorita eluden, porque es muy difícil, ¿no?, lograr cobrar impuestos a todos los grandes magnates, ¿no?, de informalidad, que lo empiecen a hacer, y esto va a haber espacio, porque justo en estos años ha crecido la recaudación y el ingreso solo por eso, ¿no? No habla de montos. En términos simples, no habrá más impuestos con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Titubeó un poco, se quiso salir por la tangente, dio rodeos, pero se podría concluir que no va a haber un aumento de impuestos durante los 6 años, si es que gana, lo más seguro es que sí, de Claudia Sheinbaum. Escuchemos, antes de que digas algo, ahora al del frente. Este es uno de los temas más graves, más delicados. Vamos a ponerlo en contexto. México recauda 17% del PIB. ¿Cuánto recauda la OCDE, de la cual México es miembro? En promedio, 34% del PIB. ¿Y cuánto recauda, por ejemplo, un país como Dinamarca, que constantemente nos están recordando que nuestro sistema de salud va a ser como igual que el de Dinamarca? Y no, después, unos días después, dice, no, mejor que el de Dinamarca. Bueno, casi 50%, junto con Francia. Bueno, entonces, quiere decir, y no estoy de ninguna manera sugiriendo que vayamos a aumentar al 50% del PIB los impuestos de México. Pero algo, del 17 al 34%, es decir, el promedio de la OCDE. ¿Cómo pues, recaudar más? Yo diría que lo que habría que hacer, en primer lugar, es pensar en un esquema progresivo, más progresivo. Eso quiere decir que quien más ingresa, quien más gana, más paga. Ok. Acabamos de escuchar al de la 4T que dijo no va a haber una subida de impuestos. Ahora oímos al del de Fuerza y Corazón por México, que por lo menos discursivamente dijo que del 17% de recaudación con respecto al PIB, deberíamos brincar al 34%. Eso es el doble. Es literalmente el doble de recaudación de impuestos. Que discursivamente el representante de la supuesta derecha neoliberal proponga subir al doble los impuestos para los que más tienen, porque tú lo acabas de escuchar, dijo, que paguen los que más tengan. Casi me caí de la silla cuando lo escuché, sobre todo por los siguientes 2 audios, y ya luego puedes comentar, que son cortos. Espérate, porque lo primero es más de risa, porque Sabina estaba confundida, dijo, ¿qué? Qué extraña situación. Aquí la derecha nos está diciendo que va a subir impuestos y la izquierda dice que no. ¿Qué? Entonces, Sabina, quizás lo que tú le llamas izquierda no es izquierda, sino es derecha y estás en un debate entre 2 derechas. Pero ¿qué contesta? Quizás tuvo chance de repensar su idea el propagandista, le voy a llamar de esa manera, de Claudia Sheinbaum. Sí, o sea, creo que en general la izquierda más moderna, en vez de pensar tanto en la parte de cobrar más impuestos, siempre es mejor gastar mejor, ¿no? Que el gasto se utilice de manera muy progresiva y que llegue a más hogares y que llegue a una cantidad más grande, que justo es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Cada vez hay más, el gasto social se incrementó de una manera muy grande y esto también tuvo un impacto fuertísimo en reducir la desigualdad, en reducir la pobreza. Mentira. Entonces creo que por ahí es donde tiene que ir más. Ahora, no estoy en contra de los impuestos ni nada, de hecho creo que es bueno que un país recaude impuestos, ¿no? Porque justo algo que hace falta mucho en México es cambiar este concepto de que no es pagarle dinero al gobierno, sino que es dinero público. Pero la postura de la 4T, y acá estuvo Claudia Sheinbaum y la dijo, es no cobrar más impuestos a los grandes contribuyentes. Y es curioso que Ángel diga, sí, hay que cobrarles más impuestos. Digo, bueno, es curioso. Simplemente... Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Pero... No pude creer la argumentación. Espérate, nada más rápido. Nada más para dejar muy claro. Lo que acabamos de ir es que dijo, hay que gastar mejor lo que ya se tiene. Ese es el argumento de la derecha de toda la vida. Que no hace falta más, sino el Estado es un monstruo burocrático que no usa el dinero de manera eficiente, nos roba con su cobro de impuestos. Entonces, en todo caso, hay que bajar impuestos. Y en todo caso... Lo único que se puede hacer es gastar mejor lo que ya se tiene. Ni siquiera piensen en cobrarnos más. Lo argumenta
el supuestamente representante de la izquierda. No pude creer eso. ¿Qué es eso? Y todavía se atreve a crear esa falacia de lo que él llamó la izquierda moderna. ¿Qué es eso? Es un eufemismo para no decir, yo no soy izquierda, no somos izquierda. ¿Por qué no dicen que no son izquierda, sino que son centro-derecha, como le quieres llamar? Pero perdón, esa postura no se puede conciliar con cualquier tipo de ideología de izquierda. Para mí no, pero perdón, ahora sí. Yo creo que también el truco de la postura del de Frente y Fuerza y no sé qué tanto por México, el truco está en que dijo gradualmente. Y yo creo que ese gradualmente, pues, ahí no se va a saber qué tan gradual, que termine el sexenio y pues apenas empezó, o se mandó una propuesta al Congreso para... y no sé si eso pues también suena, ¿no? Y sí, en efecto, creo que ahí vuelve a salir esta tibieza de la que tú hablaste al principio. Pero eso ya es más que tibieza. Sí, eso ya es... Sí. Sí, es ese gran guiño que solo hacia los... digo, que parece que es de esos guiños que sí va a haber escándalos si no se cumple, ¿no? O sea, porque es de estas cosas que el sector empresarial, pues yo creo que va a estar recordando todo el sexenio, ¿no? Entonces, me parece que sí, no es como que nada más lo estén diciendo como promesa de campaña. Exacto. En eso sí les creo. En otras cosas no. Pero en este caso sí les creo. Y nada más acuérdense lo que planteé al inicio. Hasta ahorita, a menos que tú me corrijas, no veo modelos económicos enfrentados, confrontados, que planteen cosas distintas. Si no estás hablando, que sería mi conclusión más bien, es que van en la misma dirección, y de lo que se pelean, entre comillas, porque ni siquiera hacen eso de una forma un poco más profunda, es sobre las reglas de implementación y algunos mecanismos de la dirección en la que ambos coinciden. Pero no hay dos modelos económicos, que estaríamos casi hablando de socialismo versus capitalismo, algo así, que Sabina en su cabeza creo que se imagina eso. Y no existe eso en el debate que ella tiene enfrente. Pero bueno, espero que eso se confirme, por lo menos desde mi punto de vista sí lo hace, con los siguientes audios. Vamos a escuchar ahorita Sabina, que por lo menos por unos instantes parece cuestionarse su propia concepción ideológica con respecto a la 4T. ¿Cómo es posible? Magnífico primer segmento que derrota la idea de que las ideologías son estas cárceles fijas, son bastante flexibles. Eso fue su forma de explicárselo a sí mismo y al público. Ok, o sea, realmente eso no fue de izquierda, eso no fue de derecha, pero qué padre, porque eso quiere decir que las ideologías son muy flexibles. Y si tú eres de izquierda, puedes también pensar cosas que son de derecha, y si eres de derecha, también puedes pensar cosas de izquierda. En vez de pensar un poco más la idea, profundizar y tratar entonces de destilar quizás teóricamente qué es lo que estoy escuchando y cómo encaja eso en la supuesta narrativa de la 4T de primero los pobres. Ella busca una explicación casi infantil que no dijo nada y manda al corte con ese mensaje. No sé qué te pareció, pero se me hizo muy pedestre, la verdad. Sí, porque esta idea de ideología como algo que es flexible y que de repente de verdad se puede tornar. Como una caja de chocolates. A veces te tornar sale en la así, ideología opuesta. Ajá, sí. No. O sea, yo creo que sí tendría que haber algo irreconciliable en una y otra postura, ¿no? Está exacto. O sea, porque hay ciertas cosas en la izquierda, por ejemplo, de la igualdad, que en la izquierda no te vas a poner a pensar que uno por su color de piel, por su sexo, por su nacionalidad, valga menos, merezca menos. Eso en la izquierda no, ni siquiera está a debate. O sea, cuando alguien comienza a vislumbrar un poco de establecer jerarquías y hablar de razas, o sea, todo eso no se puede conciliar con una idea de igualdad desde la izquierda. Y sobre todo, no en el punto porque estamos hablando de pago de impuestos, que como bien dijo, que eso también me puso muy triste, que el de la derecha argumentó con los datos de la OCDE, en el que México ocupa el lugar 32 de 32 en la recaudación en porcentaje del PIB de impuestos, que tendría que ser el argumento de la izquierda hasta contra los empresarios, es decir, es que no podemos seguir así. En esos países que se recauda el doble, no son socialistas, no son comunistas. Siguen ganando muy bien, pero tenemos que cobrar más para que esto no se vaya al carajo y para que no tengamos 50 millones en pobreza extrema. Pero el que, como tú dices, quizás tibio,
Pero lo que yo haría como izquierda es cuando la derecha, quizás nada más discursivamente lanza esos anzuelos, los tienes que tomar y obligarlos a decir, ok, vamos a firmar. Que gane quien gane, se van a subir los impuestos. Y luego los puedes exhibir de mentirosos, de que nada más fue el discurso, porque yo lo comparto, estoy seguro que el Frente no lo va a hacer, pero que lo digan, ¿por qué no entonces no los obligas a cumplir lo que discursivamente usan como estrategia de campaña? En vez de eso, tú argumentas como si fueses derecha para no hacer enojar a la clase empresarial, que entonces te podría quizás criticar o podría hacer como dijiste, un pequeño escándalo. Digo, eso es como decir, para que no le dé herramientas a la derecha, me convierto en la derecha, bueno, pues entonces mejor ya no voy a votar. O sea, ese tipo de argumentación para mí no es plausible bajo ninguna forma. Sobre todo no cuando además voy en las encuestas arriba como por el triple. Porque todavía podría decir, bueno, si vamos empatados, está muy cerrado. No, si no tienes todo el poder y la legitimidad de apretar un poco y de ser un poco menos tibio. A menos que quieras decir algo, vamos al siguiente audio. Dale. ¿Qué tiene que ver ahora con algo que plantea Sabina, que otra vez habla, tengo que decirlo, no tan bien de la concepción teórica que tiene Sabina sobre cómo funciona el capitalismo? Pero tú tienes fe en que los empresarios dicen, ya aumenté mi ganancia, entonces le voy a dar una parte mayor a mis trabajadores. ¿Lo crees? Lo que podemos hacer, y vamos a usar la lógica del empresario. Es decir, si está ganando más y si se le demuestra que puede ganar más aumentando los salarios, entonces, por supuesto, yo diría, ¿por qué no? O sea, que intervenga el gobierno. No, y yo diría... ¿Que lo convenza? Y yo diría también que intervenga la lógica empresarial, la misma lógica de los empresarios de decir, ¿cómo puedo ganar más? Pues puedes ganar más entrenando mejor a tus trabajadores. Otra vez, felicito al del Frente porque él fue coherente. Porque lo que dijo al final es la lógica de ganancia es lo que le importa al empresario. Eso es absolutamente correcto. Al empresario, lo único que le interesa es cómo con mi dinero hago más dinero. Eso no es condenable, así funciona esto. Segundo punto, lo que dice Sabina es siempre su frase de que debe de intervenir el gobierno. A mí me encantaría que alguien le pregunte un día, bueno, ¿a qué te refieres con intervenir? A ver, Sabina, explícanos. Dame un ejemplo, quizás si quieres de otro país, ¿cómo sería esa intervención? Porque para ella es como el mercado versus Estado, como si fuesen dos opuestos que si te metes un poco, se sabe que se condicionan mutuamente, que no hay una cosa sin la otra. Pero bueno, y luego ella, lo que digamos ella plantea es, ¿tú tienes fe? Le hizo la pregunta al representante del Frente, ¿tú tienes fe en los empresarios que tengan ganas de compartir sus ganancias con los trabajadores? Pues obviamente no, pero ¿qué es eso de que es como si fuese una cuestión de fe? No es una cuestión de fe, o sea, eso es absolutamente ridículo. Nunca ha pasado eso y no va a pasar. Y otra vez no es por culpa de los empresarios, sino pues cada quien tiene su propio interés. Entonces que ella argumente casi como el pastor en la mañanera, con una especie de fe que debemos de tener o no tener en los empresarios para que suban un poco los salarios, pues no sé cómo lo veas, pero Sabina, ¿qué es eso? Sí, a mí me suena más bien como a una postura como la de López Obrador, de cuando le llegan a hablar, le llega alguna crítica en la mañanera hacia algún actor político, de poder económico, lo que sea, y lo único que dicen, no, es que es buena persona. O sea, es como que nada más va a haber una especie de juicio moral así, por parte del gobernante hacia el empresario, ¿no? Y va a haber como estos discursos ahí en lo público de, a ver, por favor, empresarios, los invitamos a que sean buena onda con sus trabajadores, ya no los exploten tanto. Y ese tipo de llamados que pues no agotan ninguna vía realmente burocrática, legal, administrativa, de ningún tipo, ¿no? Sino nada más como diálogo público, digamos, ¿no? O monólogo público, porque bueno, pues hasta ahorita pues muchas veces ese tipo de cosas se llevan a cabo en el monólogo presidencial nada más, ¿no? Como una especie de reflexión ahí personal, ¿no? No, es que son buenas personas, pues
tendrían entonces que actuar bien, ¿no? Entonces, esto que están diciendo estos metiches periodistas, pues es una crítica arbitraria, ¿no? A mí me suena esto, o sea, esta cosa de andar convenciendo a los empresarios, me suena como ese tipo de cosas, ¿no? ¿De que se apele a que son buenas personas? Sí, o sea, parece eso, como que nada más va a ser un llamado así en el Pórtense estrado, bien. digamos, ¿no? Ándenle, sí, ¿no? Por favor, ¿no? Ya, exacto. Ustedes son Sí. buenos, ándenle, Ya, ¿no? ándele. Sí, es, o sea, eso es tan político como un partido de tenis. O sea, yo no entiendo por qué tendríamos que apelar a la mala o buena fe ni de trabajadores o empresarios, sino eso se tiene Sí. que regular con leyes o ni siquiera se debería de tematizar, como dices, desde un punto de vista moralista. Vamos Ajá. ahora a algo que ya tematizamos hoy, que tiene que ver con la relación de la llamada 4T con los empresarios. de ¿Crees desempleo. que el gobierno debería intervenir para que suban los salarios, no solo el salario mínimo, sino los salarios en las empresas mexicanas? Creo que el salario mínimo es la herramienta básica del gobierno. Ajá. No debe intervenir en que suban todos los salarios. Eso No sí se es una debe meter decisión allí. que tienen que tomar las empresas y el mercado. Pero sí creo que, por ejemplo, por eso en los últimos años el sector empresarial ha acompañado nuestra política salarial junto con el sector de los trabajadores, porque los mismos empresarios también estaban de acuerdo en subir el salario, porque era demasiado bajo en México. Esto me parece un punto muy importante que casi no se menciona, porque la subida que yo apoyo del salario mínimo en los últimos años ha sido en concordancia con el sector empresarial, no en contra del sector empresarial. Es decir, que hasta ahorita no hemos visto una lucha de interés, aunque sea mínima, entre el interés del patrón versus el trabajador, sino ha habido ahí una unión que nunca es tal entre el interés del empresario y el trabajador, como si hubiese ahí un cierto interés superior, que por lo tanto entonces todos estamos felices y de acuerdo que se suba el salario. Otra vez se crea una unidad de interés en donde no la hay. Sí, como que bueno, más bien como si en vez de recurrir a las dos posturas, te inventaras una, ¿no? Te inventaras una ahí como medio artificial con tantito de acá y tantito de allá, cuando realmente planteado así como lo que trataba de decir a partir de una idea como la de productividad, no puede, o sea, no puedes decir que en esa idea esté incluido algo del interés del trabajador ahí. O sea, entonces realmente estás creando a partir de la idea de productividad estás creando algo artificial, ¿no? Estás como diciendo, sí beneficio al empleado, pero obviamente partiendo de esta idea de productividad que no, pues realmente no se puede tomar algo que de verdad surja desde la perspectiva del empleado, ¿no? Entonces sí es esto como un discurso bien artificial, ¿no? Sí, porque además algo que siempre critico es que no se hable de montos. Claro. Sí, está bien que ha Claro. subido el salario mínimo, pero a ver, ¿cuánto es? Ujú. Porque yo no sé si te ha pasado, pero cuando le dices a las personas, bueno, ¿cuánto es al mes el salario mínimo? Se asustan. Y te dicen, pero ha subido. No, sí ha subido, pero aún así es muy poco. Y luego la contestación casi siempre es, bueno, pero nadie lo gana. Todos ganan 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. Y muchas veces no es, sí, muchos no ganan nada más el mínimo, No. pero aunque ganes el 1.5 o 2 veces el mínimo, pues a menos que vivas en zonas bastante alejadas de lo urbano, no te alcanza al mes. Porque también me causa mucha frustración y hasta enojo ese autoelogio de la 4T de la subida de salarios, como si ahorita todos los trabajadores ganaran 30, 40 mil pesos al mes, Ujú. que es muy lejano de lo que realmente ganan. No, es que sí, en efecto creo que hablar de un salario mínimo planteado de esa manera, pues ya está limitado a algo, ¿no? Y está pensado a partir de cierta perspectiva, ¿no? Que justo no es esta de la que hablamos al principio, ¿no? De algo que parta de las condiciones de vida de los empleados. Vámonos entonces con el siguiente audio, que profundiza un poco sobre qué tan contento están los empresarios con la llamada 4T. Escuchemos. O sea, dices que los empresarios en general son pro 4T. Los empresarios en general están a favor, sí, del salario mínimo. En general creo que pues han tenido una buena relación con el gobierno, han aumentado varias
por ejemplo, la inversión extranjera directa, o si tú ves las encuestas que hace INEGI normalmente sobre cómo se siente el sector empresarial, el nivel de optimismo del sector empresarial está en los niveles más altos históricos, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que también contradice muchas cosas que hemos escuchado en la mañanera, entre otros espacios, de que todo la élite está en contra de la 4T. Ahí se confirma por alguien que es parte oficial de la campaña de Claudia Sheinbaum, que no es así, que la mayoría, que yo lo puedo confirmar también, de los empresarios están contentos con el régimen actual, que no les ha afectado sustancialmente sus intereses. Al contrario, que yo creo que hasta los ha favorecido, quizás hasta más que gobiernos anteriores. Entonces, otra vez tenemos, creo que ahí, una disonancia cognitiva entre lo que pasa en realidad y lo que la maquinaria propagandística de la 4T luego nos quiere dejar entender, que básicamente estamos en la lucha de clases y que los pobres están ganando. O sea, eso, nuevamente, un argumento de alguien de ahí que nos dice que no, que la élite está muy contenta. Sí, que nos vamos a venezualizar. Exacto. Que digo, ojalá, porque por lo menos eso implicaría ciertos cambios. Ahora el tema es sobre las ayudas, es decir, sobre los programas sociales. Y van a contestar primero el de la 4T. ¿Crees que diga que los van a subir, mantener o nada más quizás expandir? Los van a universalizar, ¿no? Se nota que sigues la política mexicana. ¿Crecerían en un segundo sexenio de la 4T? ¿Serían más abundantes o serían más cuantiosas o ambas? Creo que ambas, o sea, creo que podría subir la transferencia, pero también el monto. No, bueno, no, sí, no sabría, okay, pero sí creo. Sabina, te felicito. Por fin hizo la pregunta una vez en una hora de programa. A ver, ¿qué tanto? ¿Y qué contestó? Ay, no, pues perdón, eso sí no. Ridículo, es ridículo. Es lo que criticábamos tanto del PRI y PAN, que se quedaban en promesas abstractas, que sonaban muy bien discursivamente, pero ya a la hora de mínimamente concretizarlas, estaban absolutamente vacías de contenido. En este caso igual, si yo planteo un aumento y voy a un programa de debate, tengo que tener por lo menos una idea del margen de cuánto van a aumentar, porque un peso también es un aumento. Entonces pueden aumentar un peso, porque pues eso es un aumento y no mentí. Pero ¿eso qué es? Y por lo menos en porcentaje, decir, bueno, 5%, la inflación, lo que sea, pero que no tenga idea de cuánto. Otra vez, para mí, deja en evidencia que no sabe de los montos y que no le importan los montos, sino que va nada más a replicar un discurso. Sí, y un poco dando a entender que este segundo piso de la 4T no trabajó mucho en darle un giro a la idea de apoyos, ¿no? Como sí lo hizo pues, de una manera, a nuestro parecer, muy chafa, pues la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Con tarjetitas. Tarjetitas. De apoyos únicos, además. O sea, sí, es una vez. Tarjeta para el internet. Para tu departamento te van a dar 5,000 pesos para el enganche. Para la farmacia. Para la farmacia. Todo. Bueno, ahora, otra vez, felicito, que no pasa mucho, a Sabina Berman, porque confrontó concretamente al representante de Claudia Sheinbaum con montos. ¿Cuánto gana un adulto mayor? ¿Cuánto recibe al mes un adulto mayor con la pensión actual? Escuchemos y a ver qué contesta el, debo decirlo, propagandista. Pero son bajas, o sea, una persona en la tercera edad recibe 6,000 pesos cada 2 meses. Ajá. No le resuelve la vida. ¿Debe crecer o no? No le resuelve la vida, pero si complementas eso con otras ayudas, ya llegas a un nivel un poco mejor. Antes que no tenías casi nada, ¿no? La verdad es que han subido bastante y va a depender mucho de cuántos programas sociales nuevos se puedan programar para la próxima administración que quede y también para ver si esto es el justo necesario o a lo mejor necesitan aumentar o agregar alguna otra política social. Ángel. ¿Te diste cuenta cómo estaba titubeando? Porque primero reconoció que es muy poco. Dijo, ajá, que también me encantó, ajá. Luego dijo, bueno, pero se podría complementar con otro apoyo. Yo hubiera preguntado si no se viene, pero ¿cuál? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Con qué motivo? ¿Y cuánto? ¿Con qué exacto? ¿Cuál? Eso Sabina otra vez no lo hizo, pero bueno. Y luego, él mismo se contradice porque luego combina lo que acabo de decir con hay que ver si lo actual es lo justo necesario o si hay que ajustar.
si hace 5 segundos acabas de aceptar que no es lo justo necesario, ni cercanamente. Otra vez, o sea, con tan poco esfuerzo crítico de Sabina, que esta vez lo tuvo en ocasiones, ya se ve que ese discurso, como bien dijiste, es puro discurso, que no hay nada detrás de eso, realmente pensado, analizado, con montos, con ideas, con propuestas, nada de eso. Yo no puedo creer que te quedes tan frío cuando te confrontan con los montos que tú tanto festejas. Sí. Te dicen, y sobre todo que Sabina ahí sí para mí lo hubiera tenido que exhibir. Hubiera tenido que decir, a ver, en la Ciudad de México el promedio de renta está en tal, el costo de vida es tal, y con 3,000 pesos al mes no llegas ni a la segunda semana, señor. ¿Cómo usted propone que la gente no se muera de hambre? O sea, tienes que ahí arrinconarlos más, sobre todo por lo menos confrontarlos, con la realidad de millones de mexicanos. Sí, bueno, que ahí hasta yo creo que a alguien como Sabina le falla hacer ese diagnóstico, ¿no? De cómo, en qué lógica entra ese apoyo en la vida de las familias, porque bueno, pues una persona, o sea, nos estamos imaginando un tipo de vida de un adulto mayor. Nos estamos imaginando el tipo de vida del adulto mayor que, por un lado, parece que vive solo, ¿no? Que no contribuye al gasto familiar, de un gasto familiar que de por sí está castigado, ¿no? Y que muchas veces se solventa a partir de los adultos mayores, ¿no? Y además, lo que genera de gastos la vida de un adulto mayor, en problemas de salud y de alimentación. O sea, un adulto mayor necesita ir a un nutriólogo, por ejemplo, ¿no? Necesita una dieta adecuada para sí, necesita una atención a la salud constante, necesita pagar medicamentos. Digo, en promedio, yo digo, por lo menos los adultos mayores de los que yo sé, pues arriba de 6, 7 medicamentos, ¿no? Y que ya con eso estás de acuerdo, se te fue la pensión de un mes. Sí. Fácil. Sí. Fácil. 6,000 pesos. Pues son al mes 3,000. Al mes son 3,000. Ah, bueno, sí, 6,000 cada 2 meses. Pues no. O sea, sí, y ya ni hablamos de renta, de comida y de vida. Porque también yo digo, pues un adulto mayor debería de tener, si todavía puede físicamente, de tener acceso, quizás si quiere viajar a eventos culturales, a salir a comer. O sea, de eso ya ni hablamos. Ya ni hablamos de lo eso. recreativo, ¿no? Pues no. Sí, no, parece que no. Parece que no es una necesidad, ¿no? Que no le da mejores condiciones de vida a una persona de tercera edad, ¿no? Y pues es que creo que ahí es justo donde estaría la gran crítica, ¿no? Decir, ¿en qué lógica entran estos apoyos? Pues por lo menos podemos decir que no está pensado en el tipo de vida, ya ni siquiera digamos de la persona más pobre, ¿no? Sino de algo que está cerca de la clase media, ¿no? Exacto. Que para la clase media eso es un extra al mes. Y sí, y pues de todos modos hay apenas, ¿no? No, hay apenas, en pero muchos digamos, casos no llega en su mayoría a las personas que dependen esencialmente de esos apoyos y si lo hacen no les alcanza. Sí, exactamente. Entonces, pero bueno, escuchamos. Y bueno, nada más, yo creo que pues sí tienes razón. O sea, ya la propuesta de Morena para mejorar eso debería estar construida ya ahorita. Y que todavía estén cosas ahí en el aire tan fundamentales como a ver cuánto, en función de qué va a aumentar esto. Oye, pues entonces aquí nada más estás diciendo que pues vas ahí a dejar esto ya como está echado a andar. Y quién sabe si a eso estás dando pie a que pues esto se altere de una manera en que ya no funcione bien, ¿no? En que la corrupción invada esto a un punto donde ya ni siquiera funcione, ¿no? Entonces, pues... Eso, ¿no? Y además con eso no te comprometes a nada. Estás salvado porque si sube bien, si no sube, pues nunca dijiste que va a subir. Y ya ni hablamos de quién es el encargado del Banco de Bienestar, que es el Banco Azteca, Salinas Pliego. Yo también, siendo Sabina, diría, bueno, pues ahí vemos que el supuestamente enemigo del presidente que no quiere pagar impuestos, pues fue favorecido. Más enemigo de Sabina. La misma Sabina más enemigo de Sabina. Por eso me sorprende que no lo haya tematizado más. Sí, que en todo el programa de ese tema ni una vez habló de Salinas Pliego. Sí. Digo, bueno, avancemos ahora a escuchar al representante de Fuerza de Corazón por México sobre el mismo tema. Seguirán las ayudas sociales.
Pícate el dedo con tu sangre. No, Fírmalo acá. Eso ya lo hizo. Nada más rápido, también estoy harto de esa fantasía de los obradoristas que tienen ese sueño, o insisto, la fantasía de que lo primero que haría Xóchitl si gana es cortar todos los programas. ¿En qué mundo viven? O sea, esos programas no es el socialismo, la revolución. Quizás lo cambiarían un poco y le cortarían un poco, pero no es la revolución que alcanzó ahorita ya a los pobres de México y que la derecha tiene el sueño de acabar con todo eso. Pero lo que Sabina muestra que ella tiene esa fantasía de que lo único que quiere la derecha es llegar al poder para quitar todos los apoyos sociales, que yo no veo ni cercanamente que ellos harían eso incluso ganando. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, es que es, digamos, ya eso ya es el suelo básico del que van a partir las campañas políticas de aquí a quién sabe cuándo, ¿no? O sea, ya incluso hasta que se vuelva bien irrelevante, ¿no? Pero, pues bueno, es que lo que dije en el comentario anterior, lo que debería estar a discusión es qué sentido se les va a dar y en función de qué se considera si hay que subirlos, si hay que ajustarlos. Eso es lo que está... Lo que hay que discutir, porque es ahí donde no se separa ninguna de las dos posturas, ¿no? No, sería interesante hasta que alguien diga, yo propongo subir impuestos para que los 3,000 pesos al mes ahora sean 15,000 al mes. Uh-huh. A partir de ahí se pondría mucho más y porque interesante. estoy considerando esto, 5 ejes, ¿no? 3 ejes, los que quieras, ¿no? Exacto, como dijiste, que debo de incluir temas de salud, comida, renta, y debajo de este piso, yo como izquierda, como dignidad humana, no voy a bajar. Y la derecha diría, bueno, esto para mí es una locura, y ya se armaría un debate, pero nada más ahorita, otra vez, con mi idea al inicio, estamos nada más debatiendo sobre la implementación. Una con tarjetitas, otra con Banco de Bienestar, pero no veo dos proyectos económicos opuestos. Es una fantasía, sino nada más otra vez sobre detallitos de cómo debemos de sobrellevar el statu quo. Vamos con el siguiente audio. Bueno, más bien vamos a terminar el audio, perdón. La candidata de la Fuerza y Corazón por México, eso lo hacíamos de chiquillos, ¿no? Y estuvo muy interesante que ella nos recordara. Pero habría que hablar de que lo ideal es que la gente tenga empleos bien remunerados. Y por cierto, no, pues sí, para extender las ayudas sociales se van a necesitar más recursos. Tiene razón. Y el problema es de dónde vamos a sacar más recursos si es que pues seguimos haciendo más de lo mismo. Bueno, el presidente explicó que el dinero que se estaba distribuyendo en ayudas sociales venía directamente de los impuestos a los grandes contribuyentes que no se habían cobrado. Primero, tu opinión, si es cierto. No suma. No suma. Entonces, ¿de dónde sacar más dinero? Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Qué bueno que, de acuerdo con nuestras leyes, esto lo dicen nuestras leyes, es decir, es obligatorio hacerle estos apoyos a los más vulnerables. Sin embargo, yo te diría que ahí tú hablabas de quizá pues algunas pruebas respecto de si la gente verdaderamente lo necesita, si realmente estamos hablando de que no hay otra fuente de ingresos dentro de la familia, etcétera. O sea, condicionarlas a las circunstancias. Estamos hablando, como en todas partes del mundo. Es decir, o sea, que solo la reciben los que la necesitan, que es lo que dices. solamente lo reciban los que verdaderamente lo necesitan. Quitando lo último, que lo discutimos hace rato, que creo que nos parece una idea justa para el debate, todo lo demás me da risa. ¿Cómo se ve que él no ha pensado mucho sobre esos temas? ¿Cómo va hilando muy lentamente una idea sin decir nada? Que se les acaba de ocurrir hace unos meses decir, no, pues hay que subirnos al tren de los apoyos. No, aún así nada más que no hay que criticar los apoyos y ya, eso es la postura. Entonces, si te cuestionan, pues tú ahí di que sí, pero... No, sí. Y luego además su conclusión siempre es lo que hace falta son buenos empleos con buenos salarios. Bueno, pues sí. ¿Quién estaría en contra de eso?
Si el punto de partida es la productividad, pues sí, tienen que regresar en el discurso a eso, ¿no? Sí, pero sí me asusta lo vacío y lo poco preparado que alguien para un programa así está sobre esos temas. O sea, se ve que no están en la agenda, que no los ha pensado, que no ha leído, que no ha reflexionado sobre cómo se podría contribuir a mejorar la vida de ese tipo de personas, sino que es más bien algo casi como una especie de estorbo, de que ya hay que avanzar y sí está bien y no sé bien qué decir, y te contesto casi con lo que con lo que se me está ocurriendo al momento. O sea, porque tampoco de ambos lados, otra vez la coincidencia es, no hay propuesta, sino es, sí estamos de acuerdo con que hay que ayudarle a los más necesitados. Vamos a seguir más o menos con lo que existe. No se habla de montos, de más dinero, de cómo recaudarlo, que ahí tuvo una pregunta válida que tampoco se contestó. Es decir, que reina la absoluta falta de propuestas concretas sobre ese tema fundamental para 70 millones de mexicanos, si no es que más que eso. Ya para casi terminar, nada más quedan 3 o 4 audios. Las posturas sobre la inversión, sobre todo extranjeras. Pues te pido que en síntesis digas cuál es el alegato de la 4T para seguir construyendo obra pública. Creo que lo más importante es construir obra pública donde normalmente la iniciativa privada no lo haría, para desarrollar nuevos polos, ¿no? Y que no solamente se desarrolle los de siempre, como ocurrió durante muchos años, que solo la inversión se concentró en el norte, por ejemplo, del país, sino que se concentra en varias partes y crea condiciones para que llegue más inversión, pero no solo donde mismo, sino que construyes puertos en el sur, construyes un tren que comunica dos océanos, pues eso permite que muchas empresas se interesen también en esa parte del país. Ángel, en síntesis, ¿cuál es la postura, cuál es el alegato para que el gobierno, un gobierno de fuerza y corazón, delegara en la empresa privada la construcción de obra pública? Yo estoy de acuerdo con Luis en que la infraestructura pública es muy importante y la inversión pública en infraestructura es muy importante para satisfacer algunas necesidades que no satisface el sector privado. Pero lo que tú dices es que no debe construir el gobierno, debe delegar en las empresas privadas. Yo debo decir, en primer lugar, lo están construyendo los privados, como ya sabemos y como ya es muy público. Y en segundo lugar, estamos hablando... ¿Cómo? ¿No lo está construyendo el ejército? No, lo están construyendo empresas privadas. Por supuesto, son empresas privadas. Lo que pasa es que el gobierno es el ejecutor y ya sea pues el ejército o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Pemex, que son las que deberían estarlo haciendo, ¿no? ¿Lo está construyendo empresas privadas o el ejército? El gobierno coordina, ¿no? Hace todo el proceso de licitación, decide quiénes van a intervenir y es una inversión en conjunto entre el sector privado y el sector público. Nuevamente, yo no sé qué se imagina Sabina de quién construye el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas. Otra vez, el representante de la 4T tiene que admitir, se hizo bolas un poco al final, sí es un esfuerzo entre lo privado y público. El gobierno coordina porque no hay empresas públicas que puedan adjudicarse y construir ese tipo de obras de tal magnitudes. No se puede, sino tú haces la licitación, que además es directa, que es una de las críticas válidas, que favorecen, sobre todo de los consentidos, son Carlos Slim, que invirtió muchísimo en la construcción del Tren Maya. Y otra vez se le cae la argumentación a Sabina Berman, que en su cabeza se imaginaba la obra pública de la 4T construido con obreros públicos, en este caso el ejército, versus Xóchitl, que plantea darle todas esas obras al sector privado, cuando realmente el sector privado está muy beneficiado con las obras supuestamente públicas que hace el gobierno actual. Lo único que quizás diferencia al gobierno actual es que ellos tomaron la decisión de construir ciertos proyectos que quizás un presidente como Anaya o Meade no hubieran hecho. Quizás estaríamos ahorita con el aeropuerto de Texcoco, el Tren Maya creo que tampoco se hubiese elaborado de esa forma, pero ya quien se encarga de las construcciones, pues claro que es el sector privado, que evidentemente otra vez, bajo la lógica empresarial, saca miles de millones de pesos de ganancias. No veo la diferencia otra vez entre un proyecto y otro. No hay nada sustancialmente distinto. No es este mundo imaginario que nos hacemos en la cabeza de
de un gobierno que ya de repente no le da nada a las empresas, ¿no? No le da nada, sobre todo a los grandes empresarios, ¿no? Sí, exacto. Pues es nada más como, pues quizá cambiar el modelo un poco, pero pues conservándolo, ¿no? Ahora ya el último tema, que es ¿qué contestó el representante del Frente concretamente ahora sí sobre la inversión? El hecho es que estamos espantando a la clientela. ¿Cómo? Con la propuesta de reforma eléctrica y con lo que sucedió durante la parte más importante de esta administración en la Secretaría de Energía, con los permisos que no se dieron o que se daban muy tarde y las renovaciones que no se daban, etcétera. Es decir, estaba funcionando muy bien un esquema público-privado. Ahí va tu querida Sabina. Tú que eres precisamente abogado laboral, se pondría... Economista laboral. Me gustó nada más su que muestra la seriedad en sus entrevistas, que en vez de decir disculpa, perdón, cuando alguien le contesta y ella no entendió, es También te voy a decir así en este espacio, cuando no me quede claro algo, voy a decir Muy buen trabajo, Sabina. Ahora, ¿qué contestó? Ya escuchamos al del Frente, penúltimo audio. ¿Qué le contestó el de la 4T sobre la inversión extranjera? El del Frente dijo, ustedes están espantando la inversión extranjera que según nosotros, nuestra visión, es necesaria y positiva para México. Sí, dijo pues la no estoy de palabra acuerdo, permisos. de hecho, con este punto que hace Ángel. De hecho, creo que es contradictorio pensar que si realmente estamos espantando a la inversión, porque es que la inversión extranjera directa ha crecido tanto, es la más alta en la historia del país. Ángel dice que ha crecido mucho menos de lo que debería, que es... Sí, bueno, pero ha crecido muchísimo más de lo que ha crecido antes. Otra vez, la derecha acusa a la izquierda de algo que la propia izquierda dice que sí están haciendo. O sea, por un lado él dice, ustedes están espantando la inversión extranjera, y el de izquierda dice, no, al revés, hay más inversión extranjera que nunca. ¿En dónde está la diferencia sustancial? Otra vez, los dos aspiran a tener más inversión extranjera. Nada más se hace el debate cómo atraerla, que puede ser quizás con algún matiz de un lado u otro. Pero ninguno de los dos cuestionó la idea, a ver, ¿por qué tendría que ser automáticamente positivo que tengamos más inversión extranjera? Eso no tiene nada de bueno para la clase que no somos empresarios que nos beneficiamos de esas inversiones. Puede ser positivo, sí, pero también puede ser muy nefasto. Si la inversión atrae explotación, contaminación, bajos salarios, condiciones de trabajo, todo eso se tiene que contemplar cuando se analiza como positivo o no lo de la inversión. Y ninguno de los dos lados hace sino, otra vez la derecha acusa a la izquierda y la izquierda dice, no, somos lo que ustedes dicen que no somos. Somos como ustedes. O sea, yo no entendí por qué Sabina ahí no otra vez saca con su audio. Estoy sorprendida de que son tan iguales, como dijo, que aquí la izquierda se parece a la derecha o la derecha a la izquierda. Pero bueno, tengo mi conclusión, pero yo no sé si quieres decir algo más. Pues esta cuestión a mí me llamó la atención cuando dijo permisos, el representante de Fuerza y Corazón. Pero permisos... que habló sobre la renovación de permisos. Creo que se estaba refiriendo a concesiones, ¿no? Sí. Y que bueno, pues son concesiones, o sea, a lo que está refiriéndose es que se espanta a los inversores de siempre o a algunos de ellos, ¿no? O sea, que un poco dudan en la confianza que le puedan tener al gobierno, ¿no? De qué tanto va a respetar sus negocios acá en México, ¿no? Cuando, bueno, eso también es muy criticable, o por lo menos habría que preguntarse si eso es lo que quiere un país como México, ¿no? Que los que siempre, o por lo menos de sexenios anteriores han explotado, sigan siendo los que deben explotar ciertos recursos o ciertas áreas, ¿no? Sí, que sería otro tema para mí fundamental, las concesiones. Uh-huh. Y estoy hablando de, por ejemplo, que tanto AMLO se envuelve en el victimismo ante los grandes medios de comunicación. No, bueno, tienen concesiones. Sí. No tienen el derecho divino de tenerlas, sino alguien se las otorgó, por lo tanto, alguien se las podría, pues no sé si quitar, pero limitar, cambiar las condiciones, pero eso ni siquiera se discute, sino los dos son para mí tal para cual. Para concluir, escuchemos de todo esto que sacó nuestra querida Sabina Berman. Es
el modelo económico, lo que vamos a elegir el 2 de junio, y son dos modelos económicos distintos. Muchas gracias, Sabina. Se nota que pusiste atención a tus invitados y no leíste el teleprompter que ya tenías preparado. Mi conclusión es que estamos ante dos modelos neoliberales que se parecen en lo económico, que fue tema de hoy, muchísimo, que nada más hay debates sobre algunas formas de implementación, distintos mecanismos, matices aquí o allá, pero el proyecto en su fundamento es el mismo y que quizás la lucha sería en todo caso en la llamada esfera cultural, en la que quizás podríamos encontrar una que otra diferencia en los proyectos, es decir, en supuestamente apoyo al feminismo, comunidad LGBT, en el discurso, en muchísimas cosas, pero que tienen que ver mucho más con la batalla cultural y muy poco con lo que Sabina Berman llama diferencias en el proyecto económico. Yo no creo que el 2 de junio votemos por dos proyectos económicos diferentes. No, yo preguntaría, a mí, por ejemplo, un ejercicio de reflexión que me gustaría es el de, si recordamos el cinismo con el que Milei defendía su modelo liberal, ¿no? Donde la idea, pues bueno, a mí la idea básica que me queda es, pues, darle la idea a todos de que pueden competir, a todos, absolutamente todos, ¿no? Es decir, a todos los metes en el mismo régimen de competencia y de cierta manera para todos el cielo es el límite. Y bueno, veíamos que bueno, para la realidad latinoamericana, la realidad argentina, para la mayor parte de la población es un insulto que le digan que puede competir, ¿no? Yo diría que tanto cualquiera de estos dos supuestos modelos que nos plantearon hoy los que debatieron, se alejan. ¿Cuál se aleja más de esa idea, no? Yo diría que ninguno dos. se... O sea, sobre todo ninguno tiene un límite claro frente a una idea como esa, me parece, ¿no? Se alejan porque los dos como que tratan de plantear qué es lo que respecto a la economía es políticamente correcto. Creo que eso es lo que está en discusión. Y quién lo plantea desde una perspectiva empresarial y del empleado. Pero creo que ninguno de los dos tiene un límite claro frente a una postura como esa. Y creo que ahí es donde yo compartiría contigo lo de, pues es que los dos proyectos son neoliberales, ¿no? Aquí no está una delimitación esencial, conceptual, respecto al neoliberalismo. Sí, que ya ni siquiera discursivamente en las campañas vemos diferencias sustanciales. Que antes era eso, que se prometían cosas que luego no se hacían, que sería otro tema de debate. Ahora ya ni siquiera eso. Ya hasta en la campaña ya no me arriesgo a nada, sino planteo la tibieza, la continuidad, lugares comunes, y no entiendo exactamente por qué Sabina Berman se aferra tanto desde el inicio del programa, y su conclusión es exactamente la del inicio, que el 2 de junio, cuando vayamos a las urnas, votamos por dos proyectos económicos diferentes. Sí. Cuando ella misma en el programa tuvo lapsos en los que se daba cuenta que, a ver, aquí hay algo raro, como que no están tan opuestos, como que se parecen. Y estaba dando con el clavo, estaba como este juego de frío, caliente, tibio. Sí estaba de repente en lo caliente, ¿no? Pero pues parece que como que ya había pensado en el título del programa y no lo quería cambiar. No, y no lo quería cambiar, y sobre todo yo creo que también se caería su visión del mundo, que sus programas siempre se basan en eso. Aquí hay dos proyectos. Entonces... a ella sí le pagan por parte de Morena, porque como nos comentaron a nosotros en el video de Xochitl, ojalá nos dieran un quinto los chairos de Morena. O sea, en todo caso somos chairos de a gratis, que es peor quizás. Y chairos dobles, ¿no? De los dos lados, yo creo. Sí, exacto, porque criticamos a los dos lados y nos odian de los dos lados, pero ya decía Sartre que si te critican por un argumento de ambos lados, das por el camino correcto. Sí. Entonces, a menos que tengas algo más, sería todo por hoy, por mi parte. No, yo también ya, con eso tengo. Entonces, como siempre, gracias Horacio y nos vemos pronto. Nos vemos, gracias Cristian. Hasta luego, bye. Bye.